aún. Entonces, vamos a preparar. No sé si hermano William me regala allí el compartir pantalla. Gracias, hermano, muy amables. Pues vamos a tener el texto bíblico inicialmente. Les invito a abrir. Vamos buscando. Ruth, ¿verdad? Texto bíblico. Ruth 1, del versículo 1 al versículo número 7. Ruth 1, del versículo 1, amén, al versículo número 7. Y como título, amados hermanos, antes de ir allí al texto bíblico, la palabra de Dios para hoy nos traza la prueba del hambre sobre todo el mundo. Y el texto bíblico clave, Ruth 1, amén. Vamos a dar un espacio de tiempo, unos segundos más, para que allí en casa usted pueda encontrar en su Biblia, ¿verdad? Es importante tener la Biblia cerca para poder leer a la luz de la palabra del Señor y no solamente llevar el texto bíblico, sino también tener la oportunidad de compartirlo, ¿verdad? Con aquellos que están cerca a nosotros. Ruth 1, versículo 1 al versículo número 7. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión en su Santo Espíritu. Ruth 1, versículo 1 al número 7. Y dice allí Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efratios de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios eterno, te damos muchas gracias, Padre, por este fragmento de tu palabra, donde podemos entender, Señor, muchas situaciones en la vida, Señor, personal, en la vida de la familia, en la pérdida de un ser querido, Señor, y en situaciones adversas muy difíciles como el hambre. Pero solo tú, Señor, puedes interceder e intervenir y proveer, Señor, para el hambre espiritual, para el hambre física y también por el consuelo de aquellos que pierden sus familiares, Señor. Ayúdanos, Señor, a interiorizar tu palabra en esta mañana. Que sea tu palabra expresamente, Señor, que no sean mis palabras, Dios. Toma el control desde este momento, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, el cual mora en cada uno de nosotros, nos convenza de tu justicia, Dios. Que podamos compartir con otras personas que no te conocen, Dios eterno. Que aquellos que escuchen, Señor, este mensaje en este instante, amigos o amigas a través de las plataformas o en diferido,
puedan llegar al conocimiento de la verdad, Señor. Ese es el único propósito de tu palabra hoy, Señor. Oramos, Padre, encomendando, Señor, tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, amados hermanos. La palabra de Dios hoy nos invita a poder escudriñar un poco con respecto a la prueba, con respecto a las situaciones difíciles que quizás que es uno de los momentos más difíciles que quizás hemos llevado en nuestra generación, o la generación anterior, o la generación de nuestros padres. Pero el título del mensaje, amado hermano, es La prueba del hambre sobre todo el mundo. Y aquí podríamos mirar muchas cosas solamente en el título del mensaje, lo que el Señor ha colocado en mi corazón para esta mañana. Primero, entender que es una prueba, ¿verdad? Saber que es una tentación. Es totalmente diferente. Saber que es hambre. Y que hoy, sobre todo el mundo, es una situación difícil para hermanos, para hermanas, para familiares. Y es una prueba. El hambre tiene un poder muy grande sobre el alma. Por eso Dios nos tiene que enseñar a partir de la prueba del hambre a saber alimentarnos de su palabra, fortalecernos en ella. Y lo leíamos hace un momento en el texto bíblico de Ruth 1, del 1 al 7, Ruth y Noemí. Y decía en el versículo 1 claramente, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y por un solo momento podemos preguntarnos, ¿será que hoy en día es momento de hambre? La Biblia nos dice y nos explica, amados hermanos, que desde hace muchos años también han habido estos episodios. Hubo hambre, dice la palabra de Dios, en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y no solamente él, dice allí la palabra de Dios, él y su mujer y sus 2 hijos. Y ya escuchamos el nombre de ellos, ¿verdad? Ese varón se llamaba Elimelec, su esposa Noemí, sus 2 hijos Malón y Kelión. Pero sucedió un acontecimiento que quizás esta esposa no esperaba. Y murieron sus 2 hijos, Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá, dice la palabra de Dios. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Situaciones que no son diferentes a lo que puede pasar hoy en día en muchos hogares, en muchas casas, en muchas familias. Dice que estaban gobernando los jueces en aquel entonces. Eso nos hace entender que el pueblo estaba siendo conducido en el temor de Dios y en la obediencia. Pues en la desobediencia caían cuando el juez que los gobernaba moría. Entonces no estaban en desobediencia como cuando estaban sin gobernantes. Y dice que hubo hambre en la tierra. Y yo me pregunto y le pregunto, amado hermano, hermana que nos acompaña en esta mañana, y a usted, amigo, amiga, que nos escucha, ¿alguna vez usted ha sufrido de hambre física? Es un momento difícil. ¿Y qué hacemos cuando hay hambre física? Hay muchas reacciones, muchas, en el carácter del ser humano. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Daremos gracias a Dios aún cuando hay grandes necesidades? ¿O habrán palabras fuertes al interior de las casas, de los hogares, porque no hay que comer? ¿O habrá desesperación? ¿O no habrá consuelo? Quizás no hay trabajo, no hay formas, no hay un ingreso. No lo sabemos, ¿verdad? Pero tiene que haber algo para que haya hambre en casa. Por eso este tema central es para el hambre física, pero también para el hambre espiritual.
Hay dos tipos de hambre. ¿Cómo las saciamos? Entonces no estaban en desobediencia a este lugar, este pueblo, estas personas, cuando estaban sin gobernantes. Esta hambre no fue causada por alguna desobediencia, como en las que ellos estaban acostumbrados a andar, como dice Jueces 6, 1, 2, cuya disciplina fue bajo la mano de Madián por 7 años, sino de un hombre que vino, fue permitido por Dios sobre toda la tierra. Esta fue una prueba muy grande que afectaría la alimentación mundial y que todo el mundo, buenos o malos, tuvieron que pasar. Hoy no somos ajenos a ello, hermano, tomando el ejemplo en el cual estamos viviendo. Hay lugares donde no hay alimento, donde no hay sólido para la alimentación física. Hay niños que mueren de hambre por desnutrición. Y el hecho de que no pase cerca a nuestra casa no quiere decir que no pase. El hecho de que no pase cerca a nuestro barrio no quiere decir que no pase. El hecho de que no pase en nuestra nación o quizás en nuestras ciudades no quiere decir que no pase. Es una realidad. Y qué tristeza tan grande al poder conocer que hay un niño, un solo niño, que muera a causa de hambre. Una sola persona que pueda morir a causa de hambre física. Nos duele en el corazón, pero es una realidad. A nivel mundial, y como dice el texto y nos enseña, hoy a nivel mundial sucede para buenos y para malos. Mueren no creyentes en Cristo, mueren creyentes en Cristo. Antes esta prueba, unos y otros actuaron conforme lo que había en sus corazones. Y es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar hoy. ¿Cuál es nuestra actitud en esas necesidades grandes? Porque déjeme decirle, o analizarnos a nosotros mismos, de que cuando hay hambre en nuestra casa, ¿cuál es nuestro comportamiento? Vamos a ir allá. No solamente hambre física, sino también el hambre espiritual. La prueba es diferente a la disciplina. Recordemos que antes de avanzar debemos entender y discernir esto, que es importante. La prueba viene de Dios, la disciplina también. Pero recordemos que hay una diferencia entre las dos, entre prueba y disciplina. Y también entre tentación, porque la tentación viene de Satanás, pero la prueba viene del Señor. Y la disciplina también. Hay una gran diferencia. Como vemos, la disciplina es dada por nuestro Padre de Dios, a quienes tiene como hijos y a quienes ama. Pero ¿de dónde sale esta enseñanza? De la Biblia. Hebreos 12, 5, 6, y le invito a abrir allí Hebreos 12, 5, 6, usted tiene su Biblia a mano y que pueda constatar todos estos versículos. Si de pronto el tiempo no nos da para ello, tomemos apunte en casa. Dice Hebreos 12, 5, 6, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Creo que todos conocemos el término que sigue, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Un versículo fuerte, ¿verdad? Para nosotros como hijos de Dios. Pero Dios disciplina, Dios azota, pero nos dice no desmaye cuando eres reprendido por el Señor. Hay un fin, hay una meta por la cual el Señor disciplina. La disciplina endereza, corrige, alienta y también da frutos, amado hermano. Cuando fuimos corregidos por nuestros padres terrenales, creo que todos al unísono podemos decir gracias, papá, gracias, mamá. Porque si no nos hubieran corregido, quizás seríamos otros. Pero Dios nos sigue corrigiendo, hoy en día nos sigue moldeando. Permitimos que siga trabajando en nuestras vidas. Pero cuando hay disciplina, somos enderezados
corregidos, y alienta, y también da frutos, porque no solamente es disciplina para enderezar, tiene que haber una consecuencia, un resultado. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Creo que a ninguno nos gusta que nos llamen la atención, ¿verdad? Que nos digan, oiga, hay que corregirse, humanamente hablando. Por eso aquí el versículo dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A ninguno nos da gozo esto, pero es preciso que se haga. Y dice el versículo, sino de tristeza. Cuando somos disciplinados hay tristeza en nosotros. Pero después da fruto apacible, dice la palabra de Dios, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿La disciplina es causa de dolor y tristeza? Claro que sí. La prueba es causa de gozo. Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y las pruebas no son fáciles, amado hermano y hermana. Hay muchos que se quedan en la prueba, o hay otros que superan la prueba y que superan la disciplina. La prueba en las cuales muchos hemos pasado nos lleva a ser aprobados en la fe. Y un ejemplo, hermanos, si somos disciplinados por la razón que sea, tenemos que corregirnos, pero somos aprobados en la fe. Muchos quizás han sido disciplinados y no vuelven, abandonan al Señor, abandonan la iglesia, abandonan su trabajo espiritual, abandonan su crecimiento espiritual. Y aún muchos, ni siquiera sin ser disciplinados, no vuelven. Estamos en un tiempo difícil, claro que sí, muchos han abandonado sus iglesias. Y se les invita, hermanos, estamos reunidos el día domingo, estamos haciendo lo posible por reunirnos, por escuchar la palabra de Dios, por escuchar sus rogativas, sus súplicas, sus peticiones, por orar unos a otros. Y aún así, hay unos hermanos que no pueden hacerlo. Y es respetable por sus trabajos, por sus actividades, ¿verdad? Por enfermedad, porque no tienen internet, porque no hay un equipo, un dispositivo. Y es totalmente entendible. Pero hay otros hermanos que lo pueden hacer y no lo hacen. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Por eso Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba en las cuales muchos hemos pasado nos llevan a ser aprobados por la fe, pero también es lo que nos hace conocer que tenemos nuestros corazones y qué es lo que tenemos en nuestro corazón con respecto a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Dios lo sabe, pero nosotros no. Y para que lo veamos, es la prueba lo que está guardado en nuestro corazón, muestra lo que está en nuestro corazón cuando somos probados, cómo reaccionamos a una prueba y mucho más cómo reaccionamos cuando hay disciplina. Será lo que se manifieste ante la prueba. Así que esta familia de la fe de la cual estamos hablando en el texto bíblico, que puede ser una de las familias de hoy, la suya o mi familia, fue probada con la prueba del hambre inicialmente. Y resultó que en los corazones de cada uno de sus miembros había diferentes cosas y diferentes reacciones. Y usted puede hacer ese ejercicio en casa, yo también lo puedo hacer. Si hay hambre en casa o una prueba, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo reaccionan sus hijos? ¿Cómo reacciona su esposo, su esposa, sus familiares? Y soy seguro que todos tenemos una reacción diferente. Pero qué bueno que al unísono nuestra reacción fuera la misma ante Dios. Humanamente tenemos una reacción, espiritualmente tenemos otra. Así que en cada corazón de los miembros de esta familia, de acuerdo al texto bíblico, había mucho, poco o nada de fe.
confianza y o amor a la obediencia. Pero ¿quiénes eran esos personajes bíblicos de lo cual el texto nos anuncia o hemos leído? Primero, Elimelech viene del origen o proviene de un origen de la cultura hebrea. Quiere decir, mi Dios es bueno. Y tenía a Dios por rey. Era temeroso del Señor. Noemí dice que es dulzura en hebreo, placentera, y era la suegra de Ruth. Malón en realidad significa enfermo. Y Kelión, que eran los dos hijos, en realidad debilitado. Ahora, ¿cuál fue el resultado de cada corazón de esa prueba? Elimelech murió ante la prueba, a pesar de tener a Dios por rey. Decidió irse de Belén, de la casa de pan donde Dios moraba, especialmente con su pueblo. Dios había elegido ese lugar para manifestarse a su pueblo. Y al estar fuera del lugar de comunión y comer lo que no venía de Dios, su fe se quebró y su relación con Dios murió. Malón y Kelión enfermaron y se debilitaron por la maldad y por la queja continua. ¿Será que nosotros nos quejamos mucho en una prueba? Alejándose de Dios, se casaron con mujeres extrañas de ese lugar, entrando en un pacto con ellas. Al morir su padre, ambos podrían haberse vuelto a la tierra bendita, ¿verdad? De donde partieron. Habían podido devolverse, pero se quedaron por 10 largos años más y así murieron también sin hijos. Noemí, aunque acompañó a su esposo en esa decisión, lo apoyó, ¿verdad? Lo acompañó. Y también sus hijos, quedándose en Moab, no dejó nunca de hablar de su Dios, al punto de dar fe a sus nueras de quién era el verdadero Dios. No perdió la confianza en Dios ni su esperanza porque, aunque dolorida por haber quedado sin ellos, volvió apenas Dios le hizo escuchar su voz. Se quedó sin esposo, viuda y sin hijos. Y la decisión que tomó fue escuchar la voz del Señor y regresar al lugar de donde había partido. Eso nos lo dice el versículo número 6. Nuevamente regresó a su tierra. Evidentemente, no regresaba porque dependía, porque se sometía a la ley de aquel tiempo. Su esposo y luego sus hijos. La prueba del hambre es muy fuerte, amado hermano y hermana. Hay pruebas, no solamente del hambre, hay enfermedades, hay pérdidas de seres queridos, hay pérdidas también en lo material, hay pérdidas de trabajo. Pero amado hermano y hermana que nos escucha, y usted amigo que escucha este mensaje, o familiar que puede escuchar nuestro mensaje en esta mañana, la prueba del hambre afecta la decisión de quedarse o moverse de un lugar. Estoy totalmente seguro y convencido que nosotros con hambre salimos de casa, pero hay que tener claro a qué vamos a salir. Podemos prescindir de un vestido, ¿verdad? De unos zapatos, pero el alma se desespera si piensa que le falta de comer. Ya vemos a los israelitas en el desierto. Habían sido salvados de la esclavitud de 430 años, visitados por Dios mismo y sacados fuera con abundancia de señales y maravillas. Recordemos que el Espíritu Santo les guiaba. Pero estando a los 15 días del segundo mes, o sea, el mes y medio aproximadamente, en esa nueva vida que el Señor les había entregado como pueblo, comenzaron a desear la carne y los panes de Egipto.
Querían seguir siendo esclavos. ¿Y qué dice Éxodo 16:3? Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La prueba del hambre nos afirma en la fe y confianza en Dios y nos moverá fuera de ella. Así, sí, para aquellos que vivimos bajo el señorío de Cristo, no nos dice Dios que nos movamos, irnos de donde estamos, sin su orden. O sea, estamos bajo la dirección del Señor. Es muestra de nuestra desesperación por la comida y falta de fe en Dios. Pablo, apóstol de los gentiles, fue enseñado cómo seremos enseñados también nosotros por el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, a pasar por el hambre. Pasar por el hambre nos quita la dependencia de los deseos del alma, sujeta el alma al Espíritu y la libera para ser apta de sufrir por causa de la fe en Dios. Filipenses 4:12-13 dice, sé lo que es estar necesitado. Y este versículo quizás aplique a su vida, hermano, en algún momento o en alguna etapa de su vida. Y muchas veces hay necesidad, pero son tiempos, y lo leíamos hace un momento en la palabra de Dios en Eclesiastés 3. Decía allí claramente la palabra de Dios, hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para trabajar, para orar. Pero aquí en Filipenses 4:12 dice, sé lo que es estar necesitado. Y sé lo que es tener mucho. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o necesitado. Puedo hacer todo esto a través de aquel que me da fuerzas. Y en su vida, amado hermano, hermana, hemos vivido situaciones difíciles. Lo hemos vivido, no tenemos por qué esconderlo. Situaciones tan difíciles, pero el Señor nos ha sacado de ellas. Hemos perdido seres queridos. Hemos tenido quizás escasez o abundancia, pero aquí el apóstol Pablo nos enseña a usted y a mí que debemos ser agradecidos y andar contentos aún en estas necesidades, porque vivimos en lo espiritual. Y aquí nos dice, sé lo que es estar necesitado, tener mucho, ¿verdad? Pero aprendemos, ¿verdad? El secreto de estar contentos. Ese es el mensaje. En cualquier situación, amado hermano y hermana. No importa la situación, que es difícil, claro que es difícil, pero es temporal. No siempre vamos a vivir necesitados, o quizás no siempre vamos a vivir teniendo mucho. Si se es rico y se queda en la pobreza, ¿qué haríamos? O si se vive en la pobreza y se llega a la riqueza, ¿qué haríamos también? ¿Cuál sería nuestro comportamiento? Si no hay mucho y tiene hoy en día mucho, ¿abandonaría quizás al Señor? ¿O solamente buscamos al Señor por necesidad? Habrían muchas preguntas aquí que ejecutar, pero el versículo nos ayuda y nos dice claramente, aprendamos. Aprendamos el secreto de estar contentos. Contentos. Es una actitud nuestra. En cualquier situación, hermano. Filipenses 4:12-13 dice, sé vivir humildemente. Y muchos asocian la humildad con la pobreza. Y esto es una gran equivocación. Hay ricos humildes, ¿usted lo sabía? La humildad no viene tampoco del vestirse andrajosamente. No. La humildad no es el desaseo. La humildad es del corazón.
Y aquí dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay una coherencia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y yo me pregunto y le pregunto hoy a usted, hermano y hermana, si hemos vivido en abundancia, ¿será que es posible que podamos vivir en necesidad? O al contrario, si en algún momento padecemos necesidad, cuando llega la abundancia somos agradecidos con el Señor. Y finalmente el versículo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, amados hermanos, que nos fortalece. En abundancia o en escasez hay que aprender a vivir como el Señor nos enseña. La prueba del hambre nos revela el secreto de cómo se llega a estar contento con la barriga vacía. Y suena un poco fuerte, ¿verdad? De pronto en chiste. Pero la prueba del hambre nos revela ese secreto, hermano, cómo se llega a estar contento. ¿Qué es difícil? De pronto usted me puede decir, sí, claro que sí, porque no es fácil, amado hermano, y lo entendemos. Físicamente no es fácil que nuestro hijo de pronto tenga hambre, pida comida. Él no va a estar contento, ¿verdad? O de pronto sí, porque los niños actúan diferente. Y de pronto un niño pide alimento, ¿verdad? Pero está contento. Y quizás nosotros somos los que tenemos un carácter totalmente diferente. Por eso la prueba del hambre nos revela el secreto de cómo llegar a estar contentos, ¿verdad? Con nuestra barriga vacía. Pues la filosofía que hemos incorporado del mundo, y sé que usted conoce este término, y de pronto lo se ha implementado en algún momento coloquialmente, dicen muchos, barriga llena, corazón ¿qué? Corazón contento, ¿verdad? Y qué bueno, claro, también cuando se toman los alimentos, cuando abunda en casa, ¿verdad? Cuando la alacena está llena, pero lo hemos dicho ya en varios estudios, es muy diferente tener la alacena llena, tener la nevera llena, ¿verdad? De estar viviendo en casa y tener los servicios pagos, los impuestos y estar tranquilos, tener salud, a tener dificultades y pruebas, hermanos. ¿Estamos preparados para todo esto? ¿Para la escasez o para la abundancia? Cuando pasamos la prueba del hambre estamos aptos para vivir en cualquier situación que se debe afrontar. Entonces ellas no nos influirán o vencerán. La prueba del hambre nos enseña a fortalecernos por y con las fuerzas del Señor y no por la comida. ¿Dependemos del Señor? Yo espero que allí donde usted está diga, sí, yo dependo del Señor. Y en la escasez y en la abundancia sé vivir humildemente, como lo dice Pablo. Y vuelvo y repito, humildemente no quiere decir pobreza. Humildemente quiere decir corazón. Soy humilde de corazón. Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Que León y Malón se habían debilitado, enfermando y murieron. Esto más allá de lo literal, nos transmite espiritualmente un mensaje. Saciar nuestra hambre física abandonando al Señor y lo que Él nos dijo nos dejará sin poder saciar nuestro espíritu y moriremos. Hay que tener un equilibrio, hermano y hermana. Sí es cierto, cuando tenemos apetito, qué bueno es tener un buen banquete, ¿verdad? O tener el alimento que más nos guste en casa o fuera de casa. Pero aquí el texto es totalmente claro. Saciar nuestra hambre física abandonando al Señor es otro tema. Nos debilitaremos y nos enfermaremos con enfermedades no solo físicas, sino mentales, emocionales, espirituales, opresiones, etcétera. Y nuestra relación con Dios morirá. También lo hemos dicho cientos de veces. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Y casi siempre se busca la añadidura, ¿verdad? Y no al añadidor.
¿De quién depende su vida en este momento, hoy, hermano y hermana? ¿De quién? ¿De las posesiones, de las riquezas, de la bendición? Muchas veces llega la bendición y se olvida de aquel que bendice. Esta prueba del hambre es para todos, hermanos, porque muchos que no conocen a Dios vendrán a Él. Hay muchas personas que tienen hambre espiritual, aún hoy en día. Decimos que estamos en el año 2020, pero increíblemente hay lugares en la tierra donde hay gente que no conoce del Señor y hay hambre espiritual. ¿Qué estamos haciendo? Hoy estamos utilizando los medios, las plataformas. Un mensaje, ¿verdad? Por WhatsApp, al familiar, al amigo, a la amiga. Publique, ¿verdad? Aproveche en este momento. No nos escondamos, digamos que somos hijos del Rey. Publique un mensaje, publique una oración, invite a otros a estos servicios. Hoy en día es más fácil, hermanos. No nos estamos desplazando. Decía una hermana hace un momento, está lejos, ¿verdad?, de Bogotá, pero se siente más cerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos llegando a su casa. Antes usted tenía que desplazarse de su casa al templo, pero si estaba lejos del templo en otra ciudad no podía hacerlo, en otra región, en otro barrio. Hoy simplemente usted tiene internet, oprime allí un link e ingresa y apoya los servicios y escucha la palabra de Dios y alaba al Señor y salimos fortalecidos y crecemos espiritualmente, aparte del compañerismo que fomentamos espiritualmente. Esta prueba del hambre entonces es para todos porque muchos que no conocen a Dios vendrán a Él. Y damos gracias a Dios por este tiempo, especialmente por aquellos que están escuchando la palabra del Señor. Cuando pueden ver la fortaleza física, emocional y espiritual de los justos que logran gobernar sus vientres o apetitos. Filipenses 3, 17, 19, ya casi para finalizar. Hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. Y allí la palabra Dios aparece en minúscula. Oído, hermano y hermana, atentos. Cuando usted escribe Dios con minúscula, ¿verdad? Es cualquier Dios. No importa quién sea. Pero cuando está Dios en mayúscula, es el Dios que usted y yo amamos. Y aquí dice, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El apóstol Pablo nos enseña por qué tenemos que pasar por esta prueba de hambre aún más en estos versículos, para llegar a ser como Pablo, ejemplo para otros en la fe y confianza en Dios, para enseñarnos que los que no pasan esta prueba se convierten en enemigos de la cruz y de Cristo, quien nos dijo que los que no tomen su cruz y lo sigan no son dignos de él. Se convierten en enemigos de la cruz de Cristo, es decir, de la vida que él nos dio a través de su muerte y resurrección, que es totalmente diferente a la vida que llevamos en este cuerpo, bajo la esclavitud de este sistema. ¿Por qué no pueden pasar esta prueba? Es una pregunta. Porque su Dios es su apetito, para muchos, ¿verdad? Y en la misma se manifiesta a quienes están, o a quienes están, perdón, sometidos, sus sentidos y deseos. Solo piensan en su apetito y en las cosas terrenales, es decir, de este mundo. Qué necesario es que la iglesia de hoy, de este último tiempo, perdón, usted y yo, porque somos la iglesia del Señor, pero estamos en un tiempo de actualidad, de, entre comillas, modernismo, ¿verdad? De intelectualidad, de redes, de internet. Es más fácil llevar la palabra de Dios hoy en día, que llegue a muchos lugares al tiempo. Qué necesario es que la iglesia de hoy, de este último tiempo, pase y sea aprobada, sea limpiada, liberada y fortalecida por el Señor, por esa prueba de hambre que vendrá en este tiempo, hablándolo mundialmente. Ya finalmente, ya concluyendo estas dos preguntas.
¿Por qué no pueden pasar esta prueba? Y segundo, ¿por qué? Porque nos hemos entregado sin darnos cuenta a los mismos deseos de los que no tienen a Dios. Esperamos ser diferentes a los demás, ¿verdad? La gente de este tiempo le gusta comer sin límites, comprar, vive para comer, se deja llevar para el placer de la comida o el placer que la comida da, el exceso. Pero el justo debe ser sobrio en todas las cosas, no en algunas, hermanos. En todas debemos ser sobrios, moderados, buenos administradores. La iglesia de hoy piensa más en las cosas, quizás hablándolo mundialmente, en las diferentes doctrinas, porque hay otras iglesias, ¿verdad? Así no sean doctrinalmente sanas, pero hay iglesias donde se piensa más en las cosas terrenales que en las de arriba, donde está sentado Cristo y a donde está su ciudadanía, la suya, hermano, y mi ciudadanía es celestial. Finalmente, Filipenses 3, 20, 21 dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo. No importa que nuestra cédula, hermano, diga Bogotá o otro lugar aquí en Colombia. Nuestra ciudadanía está allá, su nombre está ya anotado en el cielo, en la gloria eterna, en el libro de la vida. El día que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador personal y nos arrepentimos y creímos en Cristo para salvación, de allí es esa ciudadanía. Y si usted, amigo o amiga que nos escucha, o aún en casa, aquellos que están escuchando este mensaje, ya finalizando, usted puede ubicar esta cita. Filipenses 3, 20, 21. Y dice nosotros, y está hablando a creyentes en Cristo, y dice, en cambio somos ciudadanos del cielo. Si usted quiere ser un ciudadano del cielo, arrepiéntase y crea en Cristo Jesús. Hay una pandemia, muchos están muriendo de ella, pero hay otras enfermedades también que matan a la gente, el pecado. El pecado hace de que haya muerte, separación, cuerpo, alma y espíritu. ¿A dónde va a ir su alma el día que usted muera, amigo y amiga? ¿A dónde? Aquí dice claramente, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, porque va a haber una segunda venida de Cristo. El Señor Jesucristo, nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él nos transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Filipenses 3, 20, 21. Como conclusión, no nos entreguemos a los deseos del vientre y de nuestra alma, sino seamos sobrios en absolutamente todo. No abandonemos nuestra comunión con el Señor, sino estemos expectantes de su regreso. Vamos a orar. Allí donde usted está, le invito a cerrar sus ojos, amado hermano y hermana, o usted que nos escucha hoy. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, gracias te damos por el privilegio de ser tus hijos, Señor. Gracias porque un día nos llamaste al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, Señor. Aquellos que nos escuchan, Señor, y que escucharán, Padre Santo, estas grabaciones, Señor, en diferido, oramos también por aquellos que escuchan tu mensaje, Señor. Por nuestra iglesia presente, gracias, Padre. Por aquellos que han escuchado hoy tu mensaje, Dios, ayúdanos a entender que hay hambre física, pero que también hay hambre espiritual, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos y administradores de tus bendiciones, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a pesar del tiempo que estemos pasando y a vivir, Señor, en armonía, como nos enseñas. Enséñanos a vivir, Señor, en pobreza o en necesidad o en riqueza, Señor. Pablo nos lo enseña, oh Padre amado. Debemos ser agradecidos por todo lo que esté en nuestras vidas, Señor. Hay situaciones difíciles, claro que sí, oh Padre amado, pero solo tú puedes confortar, dar consuelo y esperanza, Señor. Oramos por los desvalidos, por los que están en una cárcel, por aquellos que están enfermos, Señor. Oramos por las múltiples enfermedades, no solamente por el COVID y aquellos que han partido de esta tierra, Señor. Oramos porque antes de que usted parta de esta tierra, debe aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Si usted no le acepta, no va a ir al cielo, va a ir al infierno. La Biblia lo dice, no hay lugares intermedios, no es una mentira, es la realidad.
de Génesis a Apocalipsis. No hay ningún lugar intermedio que la Biblia pueda enseñar bíblicamente que existan estos lugares. Solamente hay dos. ¿A dónde quiere ir usted? Si ya aceptó a Cristo, amén. Si no lo ha aceptado, es momento para que pueda hacer su oración de fe y decir: yo quiero aceptar a Cristo Jesús y quiero ir al cielo. Quiero que mi nombre sea anotado en el libro de la vida. Es una invitación que hace el Señor a través de su iglesia, a través de esta meditación y a través de este estudio. Si desea tomar otra decisión allí donde está, ore a Dios, tome una decisión y háganos conocer esa decisión para poder orar por usted, amigo, amiga, familiar que nos puede estar escuchando, o también a usted, hermano o hermana, si desea tomar una decisión en esta mañana o en esta tarde, ya tome una decisión y también háganos conocer su decisión para orar por usted. Oramos y somos despedidos de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, amados hermanos, somos despedidos en palabra de oración. Gracias por esta tarde y Dios